Conozco vuestro futuro porque os escribo desde él. Usarán vuestros móviles, vuestros portátiles, vuestras cámaras de seguridad para vigilaros y controlaros. Reescribirán la historia modificando las noticias, los posts y los libros que están en la red. Se aprovecharán de vuestros miedos, generando cada vez más odio, multiplicando los bulos e impidiendo que puedas diferenciar la mentira de la realidad. Crearán la dictadura perfecta porque estará maquillada como la más directa y justa de las democracias. Vais a ser simples marionetas si no lo evitáis. Aún estáis a tiempo, pero para eso tienes que creerme. Pues bienvenido a Público, Carlos Hernández, periodista y autor de Créeme, de la editorial Sol de Sol, y sobre cuyo contenido advierte ya en portada: no es una novela, es nuestro futuro. Carlos Hernández, aunque su trabajo y su prestigio son ampliamente conocidos, es ese periodista que, en palabras de la compañera y amiga Olga Rodríguez, ha vivido casi todo. Ha estado en guerras, fue testigo del asesinato de José Couso por parte de las tropas estadounidenses en Irak, es un investigador infatigable sobre las víctimas del franquismo, con varios ensayos publicados con mucho éxito, y es un experto en las deficiencias que las hay, muchas todavía, de la memoria democrática en España. Mucho trabajo y mucho compromiso con los derechos humanos, tanto que es imposible resumirlo en pocas palabras. Así que hablemos, Carlos, ya de tu no novela, que es una delicia angustiosa, si me permites el oxímoron, y por la que te felicito de verdad con el corazón en la mano. Una prestigiosa periodista del futuro, más de un milenio después del año en que estamos, te hace llegar un manuscrito y tú decides editarlo. ¿Por qué crees que es tan importante conocer ese testimonio escrito de Anne Watts, la periodista protagonista de tu no novela? Pues fíjate, empiezo, aunque parezca que no tenga relación, solidarizándome contigo porque tiene relación. Es decir, todo este acoso que ahora estáis sufriendo, lo llevamos sufriendo muchos periodistas hace mucho tiempo, pero ahora especialmente lo estáis sufriendo y ya directamente de forma violenta en vuestras carnes unos cuantos, ¿no? Como tú, como Maestre, como Silvia Inchaurrondo, en fin, como tantos otros colegas por parte de agitadores ultraderechistas. Lo que demuestra es que estamos en una nueva fase, una fase de un cambio de ciclo a nivel global, y que me temo que nos va a llevar a un debilitamiento mayor de las democracias y probablemente a un triunfo de esa ultraderecha mundial que está muy coordinada, muy activa, muy crecida y sin ningún tipo de complejos. El objetivo precisamente de esta no novela, como yo la defino, es alertarnos de este tipo de cosas, y lo hace una periodista, efectivamente, desde el futuro, que nos dice lo que nos va a ocurrir desde hoy hasta dentro de no demasiado tiempo, si no ponemos las medidas para evitarlo, sobre todo si no legislan nuestros gobernantes y no se defienden de una vez, porque las democracias están siendo, desde mi punto de vista, muy ingenuas a la hora de vacunarse contra esta violencia, esta amenaza creciente que es la ultraderecha mundial, que además, y eso también se habla mucho en este libro, tiene un aliado poderosísimo, que son las grandes tecnológicas, como estamos viendo estos días previos a la toma de posesión de Trump. Claro, porque además, dices tú, las democracias están pecando de ingenuidad, los demócratas, las demócratas estamos, y es verdad que al principio, cuando esto empieza, algunas alertamos, tú particularmente, hace muchos años. O sea, esto no viene de ahora o del mes pasado o del año pasado. Entonces, de repente, nos encontramos con una situación que ya nos desborda, y nos encontramos, como tú dices, con tecnológicas, con multimillonarios dueños de esas tecnológicas, a los que no se les ha puesto absolutamente ninguna norma, en un mundo virtual donde los delitos son los mismos que en la vida real, pero allí no tienen ninguna norma. No vamos a hablar del crimen organizado, pero sí de los delitos de odio contra la libertad de expresión y todo lo demás. Y estamos viendo cómo los jóvenes, a raíz de todo esto que se está viendo, que se está difundiendo, mentiras, bulos, manipulaciones de la historia, etcétera, etcétera, hay un porcentaje muy importante en España, por ejemplo, que no les importaría vivir en una dictadura. Anne Watts, la periodista que te envía la novela desde el milenio, un poco más del milenio próximo, vive en una dictadura de aparente placidez y falsa libertad. ¿Es una distopía o crees que el mundo va de camino a esa situación, que puede ser real? Ojalá acabe siendo una distopía, pero yo hoy tengo dudas de que no sea realmente una predicción. Y es verdad que si ella lo escribe desde el futuro, nos lo envía y a mí me pide difundirlo, que es lo que hago, es precisamente para intentar evitar
que se convierta en realidad, porque tiene pinta de que vamos por ahí. Tú has mencionado algo que para mí es muy importante. Los que desde hace años alertábamos del riesgo de ese fascismo creciente nos llamaban exagerados, nos Mm. llamaban alarmistas, nos decían que estábamos, en fin, en otro mundo. Bueno, pues hemos visto que los que estaban en otro mundo precisamente eran todos esos que nos criticaban, ¿no? Por prevenir sobre lo que podía ocurrir. Y sin embargo, pese a que ahora es verdad que ya existe una mayor concienciación sobre este gran problema, yo sigo viendo que de momento lo único que hacemos es hablar. Y evidentemente los periodistas tenemos que denunciar, los ciudadanos tienen que opinar, pero lo que tenemos que hacer es presionar a nuestros gobernantes, que son los que tienen posibilidades de hacer algo para evitar seguir por el camino. Tú lo has dicho, de eso se habla también mucho en la no novela, ¿no? Y es cómo se permite que en estas redes sociales, que en Internet en general, se cometan todo tipo de delitos. Tú decías el odio, evidentemente lo más grave y demás, pero es que en estas redes sociales como X, por ejemplo, hay distribución de pornografía infantil impunemente. Si tú se te ocurre en el canal de Público, en el periódico, difundir pornografía infantil, o sea, al día siguiente a ti te han detenido, en este caso tú eres no la directora, pero vamos, eres la jefaza, digamos, Sí. de Público, pero si fueras un redactor también te tendrían, o te detendrían a ti porque hay una responsabilidad en cascada, obviamente, ¿no? Por Absoluta. hacer No, y normal que me detuvieran. obviamente, ¿no? Y sin embargo, en estas redes sociales, bueno, para empezar es casi imposible localizar al que lo hace porque es anónimo, porque además luego estas grandes tecnológicas no colaboran habitualmente con Lo la que justicia. ocurrió con Telegram. Evidentemente, cuesta muchísimo que colaboren con la justicia y no pasa absolutamente nada, no, perdone. O sea, aquí los gobernantes tienen que dejar bien claro, y si no, legislar para ello, que es tan culpable el que graba. En este caso estábamos hablando de pornografía infantil, pero podemos hablar de violaciones, de delitos de odio, de asesinatos, de cualquier otra cosa, como el que ayuda a difundirlo. Eso no tendría tantísima gravedad, esas grabaciones de pederastia, si no se difunden a miles de personas a través de estas herramientas de Telegram, de X y de otras redes sociales y aplicación de mensajería, con lo cual tienen que ser corresponsables, tienen que pagar por ello y por lo tanto hay que presionarles si hace falta, con la amenaza de cierre, por supuesto que sí, con la amenaza de cierre, si no toman medidas para evitarlo y por supuesto que con responsabilidades penales si al final siguen difundiendo este tipo de contenidos, ¿no? Y eso se extiende de esos delitos tan graves a estos otros que son igual de graves de otro nivel, pero igual de graves porque al final el odio, los bulos y demás van contra la base misma de nuestra democracia. Es decir, son mensajes, podemos decirlo abiertamente, golpistas, de incitación a la violencia, de incitación al guerracivilismo, no solo aquí, sino en el Reino Unido, lo hemos visto con mensajes del propio Musk, no tienen ningún tipo de consecuencias. Y hay algo muy paradójico también, Ana, y es que es verdad que de boca nuestros gobernantes, desde Pedro Sánchez al primer ministro británico, ya arremeten contra Elon Musk, pero es que a veces arremeten contra Elon Musk en un mensaje en X, que es la red social que controla Elon Musk. Hay una contradicción absoluta y brutal. Es decir, hay que ir a la lucha contra esta gente si no cambia de rumbo, que no tiene pinta de que vaya a cambiar, No. porque es la única forma de defendernos. ¿Tú crees que hay que abandonar X? Pero claro, con una estrategia, es decir, una puesta en común de políticos, instituciones, quien se declare demócrata fuera de X, porque estamos ayudando a ese señor a difundir sus mensajes. Claro, yo llegué a escribir un artículo hace poco en el diario.es en el que decía exactamente Sí, eso que acabas de comentar. Irnos, pero de forma coordinada para claro. no dejarles el terreno libre a ellos, ¿no? Bueno, yo después de escribir ese artículo, un mes después me he ido de X. Y me he ido de X por lo siguiente, porque creo que ya no se justifica el estar ahí. Es verdad que entiendo, ¿eh? Yo entiendo a los compañeros y compañeras que se han quedado porque no quieren dejarle el terreno libre a la No, ultraderecha. más que eso, además es para observar, que es lo que yo intentaba hacer hasta que ahora, el último episodio que he sufrido de acoso por parte de la ultraderecha, te agradezco muchísimo el apoyo además y sabes que además es muy importante para mí, con ese episodio pues volví otra vez a las dinámicas de acoso y demás, pero más bien era observación y para ver precisamente cómo se mueve todo esto, pero al final tampoco me están dando nuevas noticias ni nueva información y lo único que hago es sufrir y sufrir y sufrir el estando ahí. Así que, como te comentaba, hay una iniciativa de abandonarlo con la toma de posesión de Trump, probablemente me sume a esa iniciativa. Claro, yo ya te digo que respeto los que se queden, Sí, los que sí, se sí, vayan además y cada uno tiene sus demás, motivos, sí. por supuesto, pero lo que yo mantengo ahora
es que no deberíamos estar. Pero evidentemente los primeros las instituciones, es obvio, los medios de comunicación, en fin, cualquiera que seamos demócratas. Ya no por el hecho de que sabemos que está primando los algoritmos, de tal manera los está trucando para que nos lleguen precisamente ese tipo de mensajes y se amplifiquen los que son sus aliados. Ya no se esconde Elon Musk y ya dice claramente que es si no el líder, en fin, el lugarteniente del líder de la ultraderecha mundial, con lo cual está utilizando los algoritmos. En definitiva, ¿qué pasa, Ana? Que ese tablero de juego, que ya no nos gustaba hace mucho tiempo, pero es que ahora ese tablero de juego nos lo están moviendo y nos lo pueden mover muchísimo más sin darnos cuenta. O sea, en un momento en el que se provoque un incidente violento como el que tuvimos en el Reino Unido hace unos meses, lo Sí. recordarás, contra los Hombre, inmigrantes y demás, la que sí, se lió, ¿no? terrible. No, puede volver a ocurrir algo parecido. Podemos estar en unas elecciones decisivas en algún lugar, ha pasado en Estados Unidos a pequeña escala, y que él toque todavía mucho más esos algoritmos, esas reglas del juego, para al final provocar un incidente mucho más violento, una persecución contra un colectivo de personas o incluso el derrocamiento de un gobierno democrático. Estamos jugando con las reglas trucadas y con el tablero del juego trucado y encima sin saber cómo lo está trucando. Claro, porque van muy por delante. Son grandes tecnológicas. Que debemos plantearnos realmente si merece la pena y si debemos seguir ahí, porque es verdad que siguiendo estando ahí, en cierto modo le estamos legitimando. Si están las instituciones mundiales hablando a través de esa red social, la están legitimando. Y yo pongo un ejemplo y termino ya con este tema, pero es como si nos retrotraemos a la época de los años 30 en Alemania. Goebbels organiza un debate en una televisión o donde sea, o en un escenario, y ahí acudimos, porque bueno, es mejor dar la batalla. Bueno, pero es que si es Goebbels el que está dirigiendo y encima en el contexto actual, con las posibilidades que tiene, con el desarrollo tecnológico, con esa posibilidad de tocar los algoritmos y las reglas del juego, yo creo que no hay que estar en un lugar donde el que maneja los hilos es Goebbels. Y Elon Musk, para mí, es el nuevo Goebbels. Es que yo creo que efectivamente el límite está en los que hacen apología de violación de derechos humanos. O sea, ahí, en esos debates no se puede estar. O sea, no puedes compartir debate con una persona que hace apología de la xenofobia, del machismo, que va contra los colectivos LGTBIQ, en fin, todo esto yo creo que es la línea de la democracia. O sea, no, mire, un señor que quiere dinamitar las instituciones y además que quiere bombardear a los migrantes que vienen a España, pues ese señor no merece, yo no voy a debatir con él porque es que no tenemos nada que debatir. No tenemos nada que debatir. Completamente de acuerdo. En tu libro, aparte de las tecnológicas, de la influencia de estos multimillonarios de los que hablamos, vas desgranando cuáles son las consecuencias, además con una estructura muy original, cuáles son las consecuencias de los comportamientos y políticas actuales donde los autoritarismos, como estamos hablando, están increciendo, con una extrema derecha, como decimos, aliada con estos grandes popes multimillonarios, que además encima los financian y les vienen de cine para controlar el mundo. Pero aparte de esas tecnologías del dinero, de las cantidades obscenas de dinero que se manejan para destruir la democracia, ¿cuáles van siendo esos detonantes que van destruyendo? Y sin hacer spoiler, naturalmente, pero que tú vas contando en el libro y que la periodista Watts te va diciendo esto nos ha ido llevando. ¿Cuáles son, aparte, pero desde los autoritarismos hasta los demócratas, las deficiencias democráticas y demás? Bueno, hay uno que quizás no incidimos demasiado en él, pero es muy obvio, y es que llevamos mucho tiempo en democracia. Es decir, es que quienes tienen menos de 50 años, yo diría que incluso de 60, porque éramos muy jóvenes cuando todavía estaba la dictadura, bueno, quienes tienen menos de esa edad no han conocido nada más que la democracia. Y eso en España, en el resto de Europa y demás, han vivido en democracia todos aquellos que nacieron después de 1945, con lo cual, de alguna manera, puede ser lógico que valoren menos la libertad porque nunca han carecido de ella, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo mucho entre los jóvenes y es una de las cosas que se insinúa en la obra, en el libro, y me parece que es uno de los aspectos fundamentales, esa falta, digamos, de valor que muchos, especialmente los jóvenes, le dan a la libertad y que se refleja en las encuestas, tú lo decías antes, pero vamos, 1 de cada 4 Es una jóvenes, barbaridad. más o menos, preferirían vivir en una dictadura si se les garantizan una serie en fin, una calidad de vida que a ellos les convenga, ¿no? 1 de cada 4 declarado, que veremos luego si realmente
No son más. Hay otro elemento que es indudable también, y es la decadencia, en cierto modo, de la democracia. No lo podemos olvidar. Es decir, cómo los gobernantes, no solo ya por casos de corrupción, sino incluso por la forma de actuar que han tenido, en muchos casos alejada de los problemas reales de los ciudadanos, pues han creado esa barrera entre el elector y el elegido, ¿no? Y el representante. Yo creo que eso se ve también, ¿no? Que hay esa desafección hacia los políticos en general, ¿no? Es verdad que esa desafección se ha visto muy acrecentada por la propia estrategia, ¿no? de la Sí. ultraderecha, que ha conseguido además otro éxito que también se habla en el libro, ¿no? Y es apropiarse de una terminología y de unos valores que estaban reservados precisamente a los demócratas, ¿no? La palabra libertad. O sea, ellos Bueno, son el partido, los partidos de la libertad, son quienes defienden la libertad de expresión. Y bueno, todos sabemos que precisamente lo que harían si llegan al poder es eliminarla absolutamente. O sea, su libertad es la suya, exclusivamente la suya y la de quienes piensan como ellos, pero han conseguido apropiarse. Hay un elemento que planea sobre toda la novela y es mm, cómo han conseguido venderse como la resistencia. Multimillonarios que por los, antisistema. claro, y antisistema, ¿no? O Como sea, el que rebelde y los chavales pues van de cabeza. claro, dices, o sea, resulta que el rebelde antisistema es el mayor millonario de este planeta, que es Elon Musk, y es un rebelde antisistema. Y el segundo es Donald Trump, que es otro millonario, en fin, presidente de Estados Unidos, corrupto, machista y todo lo que han conseguido Delincuente, precisamente, condenado. delincuente, condenado, ¿no? Han conseguido venderse como que ellos son la resistencia antisistema cuando precisamente son lo peor, absolutamente lo peor, el núcleo, el corazón del sistema. Ese ha sido un gran éxito y un cambio fundamental. Y hay uno, habría muchos más, ¿no? Pero por darte el definitivo, Sí. ha habido un cambio en la estrategia de la ultraderecha en los últimos años. O sea, la ultraderecha comenzó eh, siendo muy marginal, estando muy mal organizada, muy peleada entre ellos, y además con un discurso que no cautivaba a la gente, porque era rancio. Es decir, Muy ellos apelaban rancio. todavía a Hitler, a Franco, en fin, unas cosas que tenían poco calado. ¿Y qué hicieron? Cambiar ese discurso, empezar a apropiarse de estas palabras, decir que ellos defendían la libertad, que ellos defendían la igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, coordinarse a nivel mundial. O sea, a día de hoy para mí es lo más preocupante, cómo están tan coordinados Absolutamente. desde Trump a, en fin, toda la extrema derecha europea. Y encima tenemos que incluir en esta ecuación, y esto también tiene muchos matices, pero es preocupante, a Putin y a Netanyahu. Es Sí, decir, sí, ya no solo absolutamente. Netanyahu podemos calificarle de ultraderechista, ¿no? Por su comportamiento. Putin es que es un ente extraño, ¿no? Que incluso hay un sector de la izquierda que le ve como comunista o heredero de la Unión Soviética. En fin, no voy a entrar en eso, pero Es un hombre que detiene al colectivo LGTBI, que, en fin, que te voy a decir, atenta contra los derechos humanos. Me da igual que sea la izquierda, que no sé qué, con no sé cuánto. Es que no, decir que Putin es de izquierdas a mí me parece es que me absolutamente explota la descabellado. cabeza. Sí, a mí me explota la cabeza, desde luego, ¿no? Pero bueno, está ahí. De hecho, ¿quién es Sí, uno de los aliados de Trump? ¿Y quién ha estado siempre en una relación de tonteo con Donald Trump en su primera presidencia y parece que lo va a estar en la segunda? Pues Vladimir Putin. ¿Quién ha financiado a la ultraderecha europea? Vladimir Putin. Es verdad que puede ser simplemente una confluencia de intereses. A Putin le interesa una Europa débil y a Trump también, con lo cual esa confluencia de intereses les puede unir, aunque luego haya diferencias de fondo, pero lo cierto es que a día de hoy están unidos. Y claro, si ya hablamos de ultraderecha europea gobernando en países como Italia, Hungría, etcétera, ultraderecha en Estados Unidos, ultraderecha en Israel, y le unimos a Putin, nos queda un panorama el absolutamente triángulo es terrible de cara al demoledor. futuro. Sí, sí. El triángulo es demoledor. Tú citas en la no novela varias veces a Andy Borovich con la frase: solo hay un Dios, el conocimiento, y un demonio, la ignorancia, que es demoledora para describir tal cual la situación. Por eso te quiero preguntar, viniendo también al tema del que tú eres experto investigador y que has escrito varios ensayos, ¿qué lugar ocupa la memoria democrática en tu libro y la importancia de conocer el pasado para no repetir los errores del futuro, que probablemente tenga que ver con ese desconocimiento de los jóvenes de lo que es la democracia, de lo que cuesta llegar a la democracia, de lo que ha costado aquí y que se nos ha hurtado ese conocimiento, ha desaparecido de los libros de texto? Pues fíjate, Ana, que yo no era muy consciente, o creo que no era nada consciente mientras lo escribía, incluso cuando lo terminé de escribir,
de que había mucho del tema de la memoria democrática en el libro. Y fue después cuando, reflexionando y también a raíz de entrevistas que estoy dando en estos días, cuando me di cuenta que es lo contrario, que hay muchísimo. Lo que pasa es que es una memoria Mm. democrática o una memoria histórica contada desde el futuro, lo cual parece Claro. paradójico. Es decir, es que al final lo que hace esta periodista del futuro es hacer un ejercicio de memoria histórica de lo que ha ocurrido desde hoy hasta su época. Tú eres la memoria democrática, o sea, tu época, la que vivimos ahora, es la memoria. Exacto, es la memoria de ella, ¿no? Es la memoria Sí, histórica que ella claro. intenta recuperar. Entonces, claro, Me parece fascinante el planteamiento. es un juego curioso, ¿no? Que yo creo que quizás pueda, no sé, pueda agitar conciencias, ¿no? Y de hecho también hay un elemento clave que te aseguro que tampoco lo pensé cuando lo escribía y ahora es cuando más me he dado cuenta de todo esto, es que realmente esa historia ha sido borrada, ¿no? Yo en aquel momento cuando lo escribí no lo equiparaba al franquismo y a lo que ha ocurrido durante estos años, ¿no? De blanqueamiento de la dictadura, pero Sí. es que esta memoria de lo que ocurre desde hoy hasta ese futuro que nos describe esta periodista ha sido modificado, alterado, borrado. Con lo cual, es verdad que al final tiene muchísimo, ¿no? Y en definitiva, lo que intenta es reivindicar la importancia de la memoria, ¿no? Hay muchos símbolos en la novela, la importancia del papel. Eh, a ver, esto lo entenderá el lector si es que le apetece leer el libro, ¿no? Pero Tiene que leerlo. reivindica el papel como algo que no se puede manipular con tanta facilidad como lo virtual, lo que tenemos en las Mm. redes, lo que tenemos en la nube. ¿Quién lo puede tocar? ¿Quién no lo puede tocar? Ahí lo pueden tocar mucha gente. Si tienes un papel escrito es difícil, ¿no? Que te lo falsifican. Y reivindica mucho nuestra profesión. Eso sí lo hice conscientemente, porque la protagonista es una periodista, pero es Sí. una periodista que además echa de menos algo que no ha vivido nunca, que es el periodismo tradicional, el que a ti, Ana, a mí nos De gusta, que es el calle, de sí. toda la vida, el de estar ahí exactamente en el lugar de los hechos, contarlo directamente, no a través de intermediarios, no a través de algo que ha llegado por telegrama. Informarte del contexto, de las razones por las que ocurre esto, lo otro, Exacto, documentación, ¿no? todo, sí, sí, de Y toda la sin vida. tanta Sí. inmediatez, que yo entiendo que en el a día de hoy es muy difícil, ¿no? Salirse de ahí y hay que estar en la inmediatez, pero es verdad que hace falta ese contexto, esa reflexión, porque si no, al final la gente no entiende absolutamente nada de lo que estamos hablando y estamos idiotizando a la sociedad al no explicarles causas, contextos y limitarnos al, pues eso, al tuit, al mensaje facilón y mensaje rápido. Ella, paradójicamente, que vivirá dentro de 100 años, lo que añora es el periodismo, yo te diría que de hace otros casi no 100, pero de hace 70 o 60 años, ¿no? De esos corresponsales de guerra o de Claro. esos fotógrafos que tenían que llegar a los lugares y luego Fotoperiodistas fantásticos que claro, los para hemos mandar tenido. sus películas incluso tardaban semanas hasta que el periódico se la publicaba y el periódico publicaba en portada una foto de algo que había ocurrido hace un mes como una gran noticia, ¿no? Como ocurrió, bueno, durante la guerra de Vietnam, no con Sí, ese periodo tan amplio de tiempo pero entre que se hacían, tardaban. pero con mucho retraso porque era muy difícil enviar las cosas, ¿no? Entonces también es una reivindicación del periodismo tradicional que yo creo que es una arma fundamental en este momento para defendernos de esas amenazas de las que estamos hablando. Bueno, yo creo que es de lo mejor que tenemos y de lo que está más en riesgo con las plataformas digitales y esa información, pseudoinformación, mentiras directamente, manipulaciones de las que nos quieren, bueno, con las que nos quieren llenar la cabeza. En el apartado legado número 33, capítulo 8, es para mí uno de los más interesantes. Como te decía, dentro de una estructura muy original, que además es muy ágil y es muy adictiva. Y se titula El camino a la tiranía y citas varias causas, errores políticos, pasividad ante las amenazas y, en definitiva, a lo que íbamos, creernos que la democracia, una vez conquistada, ya no hace falta cuidarla, ni vigilarla, ni protegerla, pero tampoco actualizarla. ¿Hemos ya llegado a ese punto en el que nos tenemos que replantear la democracia? ¿O realmente necesitaremos tocar fondo? Que llegue a gobernar, por ejemplo, en España Vox, cogobernar, sería en este caso un escenario real. Bueno, el problema que yo veo no es quizá que haya un gobierno, entre comillas, aislado, ¿no? Como está ocurriendo, pues eso, ahora en Italia o está ocurriendo en Países Bajos Sí, o en sí. Hungría, ¿no? El problema es que consigan el triunfo global, que es lo que buscan, ¿no? Y si consiguen ese triunfo global, además, no van a permitir que haya más elecciones. Y si lo permiten, esas elecciones no van a ser libres. Esa es
finalidad. O sea, Trump ha dado ya muestras de ello y no ha sido el único. Bolsonaro también en Brasil pierde unas elecciones e intentan dar un golpe de Estado. Con lo cual, yo creo, respondiendo a tu pregunta, que sí es verdad que puede hacer falta replantearse la democracia. Sin duda, hace falta reconectar a nuestros gobernantes, a los representantes con los representados, porque la desafección nos está perjudicando. Hace falta defenderse de todas estas amenazas. Eso es también absolutamente indudable. Y lo cierto es que si no lo hacemos, yo creo que es que ese tocar fondo puede ser un tocar fondo, si no definitivo, casi definitivo. Es que ese es el Porque, miedo, ese es el miedo. Porque muchas veces por pura frustración decimos, pues tendremos que tocar fondo para que la gente espabile, para que se den cuenta de lo que es una dictadura, de qué tal o de cual. Y dices, ¿y si no hay marcha atrás ya? claro, claro, es que estamos en un escenario que no es el mismo que hace, pues eso, 100 años, ¿no? O Claro. sea, hace 100 años, pues podía haber una dictadura, luego podía haber una guerra, podía haber una rebelión. Hoy estamos en un escenario globalizado, mucho más complicado y además con un control que también se habla, ya lo habrás visto también bastante en la novela, mucho más difícil de superar. O sea, hace años se podía existir la resistencia, por decirlo de alguna manera, en cuanto hubiera cualquier tipo de tiranía. Siempre iba a haber el grupo irredento que se Sí, iba a poder esconder, que ¿Cómo iba te a poder escondes ahora? Claro, para empezar, tienen toda nuestra información. O sea, cuando nos quieren eliminar, nos van a localizar y eliminar en 0,1 segundos. Lo tienen muchísimo más fácil. Segundo, la capacidad que tienen de vigilancia, la capacidad que tienen de actuar, la prácticamente nula capacidad que tienes de movimiento en un régimen que nos tenemos que poner en él. Porque yo insisto, hay que ponerse en lo peor. Imaginemos que con el actual control tecnológico que hay, con la cantidad de medios que hay para vigilar, para controlar, para manipular, cae en manos de este tipo de gente. Y cae en manos de este tipo de gente ya sin ningún tipo de filtro ni sin ningún tipo de control. Les va a resultar muy sencillo el tenernos permanentemente localizados, el saber lo que estamos haciendo cada uno de nosotros y va a ser imposible que exista una organización, digamos, de resistencia, por decirlo de una forma muy simplona, ¿no? te Para puedes pelear contra esconder. ellos, porque todo pasa por las redes y todo pasa Claro. por nuestros sistemas de comunicación y en todas partes hay cámaras de vigilancia. ¿Dónde te metes? Si es que no te puedes No, meter es en ningún lado, imposible. que con los programas de identificación facial, hoy ya Te muy sacan. desarrollados, pero en el Mm. futuro lo van a estar mucho más, te van a poder localizar en cualquier momento. Con lo cual hay que ponerse, yo creo, en el peor de los escenarios, ver a lo que nos enfrentamos y yo coincido con lo que has dicho. O sea, a mí me parece que en este caso tocar fondo puede ser tocar fondo para siempre. Puede parecer muy tajante, pero para siempre. Y de hecho, esto Eso sí que es un es. spoiler que no podemos hacer, tú lo has visto en la Perdón. novela, pero hay precisamente el fondo, digamos, de la novela, el donde se desarrolla, el escenario no es una dictadura, aparentemente, es una democracia absolutamente Aparentemente. perfecta. Da muchísimo más miedo porque es mucho más difícil Perdona. oponerse a ella. Este texto te llega del futuro, tú lo editas, lo corriges, lo adaptas para que sea perfectamente asumible por los lectores y lectoras de ahora, pero el componente de ficción, ¿crees que es necesario para que la gente, aunque suene paradójico, sea consciente de la realidad? ¿Crees que entra mejor la realidad a través de la ficción para entender muchas cosas, aunque sea incluso ficcionando hechos reales? Yo quiero creer que sí, ese es uno de los objetivos. A veces Yo creo que sí. necesitamos que venga alguien como de fuera a contarnos lo que nos está pasando, porque nosotros, como vivimos en este mundo, muchas veces no somos conscientes de los cambios, ni de las amenazas, ni de lo que nos ocurre, y necesitas que alguien de fuera te dé un bofetón y te diga, oye, pero no te das cuenta lo que te está pasando, lo que te puede ocurrir, ¿no? Ese es un poco el objetivo y el ficcionarlo encima, yo creo que también nos permite llegar a un público diferente y con un enfoque totalmente distinto al que ya hacemos, o hacéis, especialmente los que estáis en primera línea, los periodistas honestos, todos los días, ¿no? Estáis insistiendo, dais los datos, dais los argumentos, dais los hechos concretos que están ocurriendo cada día para que la gente tenga los elementos y las herramientas para, bueno, defenderse y para crear su opinión, ¿no? Yo en este caso he intentado poner mi puntito, mi granito de arena A desde mí me este parece punto de la fantástico. ficción, pues te lo agradezco, pero para Soy intentar sobre todo fantástico. eso, buscar otra vía con la que llegar a la gente y no sé, quizás viéndolo desde esa perspectiva del futuro,
casi todo el mundo que lo está leyendo lo que me dice es una cosa, es decir, joder, si es que lo que cuenta ya está pasando, si es que... Por eso te decía, yo hemos llegado ya a ese punto, o sea, es que a lo mejor no es futuro, es presente. Claro, Sí, con lo sí. cual, bueno, pues parece que ese efecto lo consigue y lo provoca, ¿no? De tal manera que esperemos que sea así. Y esto, ya te digo, no creo que sea más importante, pero sí creo que es complementario al trabajo que hacéis vosotros día a día de estar haciendo hincapié, peleando contra los bulos, en fin, aguantando. Bien sabes tú lo que es también, que también has estado en unas cuantas. Bueno, pues Carlos Hernández, muchísimas gracias, muchísima suerte con tu libro, que merece todo el éxito y el reconocimiento. Y lo digo de corazón, el nuestro desde luego, el de Público lo tienes, como a todo tu trabajo. Gracias y hasta pronto, un beso. Muchísimas gracias a ti, Ana. Un beso enorme para ti y para todos los espectadores.